YouTube y volver a ver la clase. Ahora sí, les comentaba, nosotros como humanos nos equivocamos y no solemos caer con la misma piedra dos veces, pero desafortunadamente esto no sucede todo el tiempo. Lamentablemente hay veces en las que sí vamos a volver a caer en esa misma piedra una y otra vez. Entonces, vamos a ver. La estabilidad es desestabilizadora. Hyman Minsky era un economista brillante, fue una de las mentes más importantes del siglo XX para entender las crisis financieras. Y esta frase que deja es una paradoja fundamental en la economía. Aquí vamos a entenderla un poco más profundamente porque resume todo lo que vamos a estudiar el día de hoy. La estabilidad es desestabilizadora. ¿Qué significa esto? Periodos prolongados de prosperidad y estabilidad generan un exceso de confianza en nuestro ser. Esto incentiva a cualquier agente económico. ¿Cuáles son los agentes económicos? Nosotros somos agentes económicos. Somos pequeños, pero somos muchos. Somos como los peces, cardúmenes. También hay bancos, también hay empresas, instituciones, gobiernos soberanos. Ahora, todos son manejados por humanos. Sean banqueros, sean completamente inteligentes, funcionan con un cerebro que tiene estas descargas químicas que son sentimientos. Y cuando llega la confianza, incentiva a todas estas personas, todos estos agentes a asumir mayores riesgos, mayores deudas, creando inevitablemente las condiciones para una nueva y próxima crisis. Así que ya empiezan a ver la ironía aquí. Cuando todo va bien, o sea, cuando los mercados suben, cuando nuestras casas suben de valor, cuando nuestro empleo es estable, cuando nuestro emprendimiento está generando mucho dinero, cuando los bancos están prestando sin problema a la gente y la tasa de morosidad es baja. Precisamente en ese momento cuando todo está calmado, es cuando estamos en el ojo del huracán, porque se están sembrando las semillas del próximo colapso. Así que los humanos no hacen esto por malicia. No es como que los bancos quieran tumbar todo el mercado porque quieren, porque no les convendría, de dónde obtendrían más nuevos ingresos. No lo hacen ni por malicia ni porque las personas tampoco sean tontas, sino que es por un error fundamental de cómo nuestro cerebro procesa el riesgo cuando está rodeado de estabilidad. Nuestro cerebro funciona diferente cuando está rodeado de problemas, cuando está rodeado de incertidumbre, y funciona químicamente diferente. Las infraestructuras neuronales se conectan de otra forma cuando estamos en un ambiente de estabilidad. Ahora, el efecto riqueza. Este efecto riqueza es lo que va a dar el nacimiento para una nueva burbuja. Vamos a ver cómo nace una burbuja financiera. También qué es una burbuja financiera. Quiero que prestes mucha atención al círculo vicioso que se forma aquí. Ay, ay, ay. Okay. Bueno, no puedo dibujar esta vez, no puedo dibujar en el mapa, pero miren allí el circulito en la diapositiva. Tenemos un primer paso arriba donde los ingresos crecen. Esto es cuando las personas ganan más, cuando las empresas son rentables, todo va bien, los activos, o sea, casas, acciones, terrenos, todos suben de precio. Hasta aquí, todo bien, completamente racional. Llegamos al paso número 2. Los activos suben, decíamos. Tu casa que compraste hace 5 años ahora vale el doble. Vas al banco, el banco te dice, tu colateral vale más, te podemos prestar más dinero. El crédito aumenta y el poder de gasto de las personas empieza a aumentar poco a poco. Bien lo vimos la clase pasada con el crédito total que existe en el mundo contra el dinero real, que es el débito. Y aquí en el paso 2 está el primer error psicológico. Te sientes más rico, pero no eres más rico. Tienes un activo que está valorado más alto en papel, pero ese valor solo existe, esto me refiero a tipos de activos financieros, no es que seas más rico, solamente está valorado a un mayor precio, porque ese valor solo existe si el próximo comprador está dispuesto a pagar más que tú. De los que están aquí presentes, alguien que me quiera decir quién es el que le pone el precio a las acciones en la bolsa.
Alguien que se anima a contarnos por qué la acción de Amazon cuesta $408 y no 800. Alguien que me diga. Pues si el negocio está generando rendimientos, entonces es atractivo para el inversionista entrar en este negocio, entonces la acción aumenta de valor, ¿no? Así es, Misael. Tenemos dos formas de cotizar. ¿Qué es cotizar? Darle el precio a la acción. Tenemos dos formas de cotizar. Una es calculando con números cuánto es lo que ingresa la empresa, también cuál es su valor de libro, o sea, toda la maquinaria que tiene, cuánto vale, sus empleados, sus clientes, le empiezas a dar forma, su infraestructura y le empiezas a dar un valor. Pero hay personas que a la hora de cotizar todo eso, como no son precios fijos, van a estar variando. Y la acción puede que vaya de 400 a $500. Entonces allí es donde el mercado, o sea, las personas que están comprando y vendiendo en vivo, deciden, nosotros vamos a venderlo a 450, se promedia, y después los bajistas, o sea, las personas que dicen que la acción vale menos, empiezan a hacer que el precio de la acción baje. Pero los que la cotizan a un nivel superior, o sea, los alcistas, empiezan también a hacer que el precio suba. Por lo tanto, el mercado de valores siempre está haciendo eso porque es una batalla diaria entre los bajistas y los alcistas para llegar a un equilibrio del precio. La diferencia aquí es cuando deja de haber poder equitativo en alguno de los dos bandos. Porque si hay alcistas y bajistas, el precio está bien porque se va a estabilizar en un punto que es correcto. El mercado decide. Pero si de repente los alcistas desaparecen, y solamente quedan los bajistas, el precio va a caer, a caer y a caer y a caer. En cambio, si los bajistas desaparecen, el precio va a subir y subir y subir y subir. Es aquí donde tenemos un efecto de burbuja y un efecto de colapso. Esto sucede cuando los dos bandos, los bajistas y los alcistas, no se ponen de acuerdo en el mismo momento, sino que entran en diferentes momentos. Vamos a el tercer, dentro del círculo. Es cuando en el tercer paso es cuando llegamos a el efecto riqueza. Con el efecto riqueza es cuando la confianza se dispara, es cuando las personas, todo el mundo, obviamente no todos, hay algunos que van a ser inteligentes y no se van a dejar llevar por las emociones, pero en general las masas se van a sentir ricas, prósperas, y por lo tanto van a gastar más, van a comprar un auto nuevo, van a renovar la casa, a remodelar, se van a ir de vacaciones. Después de esto, de que se sienten más ricos, entonces llegamos al paso número 4. Después de que se compraron el carro, se fueron de vacaciones, todo esto hace que el gasto aumente. Y esto ya lo vimos la semana pasada. Aquí viene lo crucial. Tu gasto es el ingreso de alguien más, ya sea del dueño de la concesionaria que te dio el carro, del contratista que te remodeló, de la agencia de viajes. Todos ellos ingresaron más dinero porque tú gastaste y ahora también se empiezan a sentir más ricos. Y después de eso llegamos al quinto paso, donde el gasto, perdón, el cuarto paso era un mayor crédito. Bueno, el mayor crédito es que ahora también todas estas personas empiezan a ir al banco. El banco, que está estudiando el mercado constantemente, se entera de todo lo que está pasando, se entera de todos los movimientos, empieza a ver mucho más gasto, más ingresos también, y el banco también empieza a ver que los activos en la bolsa, que las casas empiezan a subir de valor, empiezan a valer más. Y en pocas palabras, el banco empieza a prestar más a las personas. Empieza a aumentar líneas de crédito, porque si dice, las personas están gastando, pues no gasten su dinero como banco, gasten el mío, gasten mi dinero como banco para yo poder generar intereses. Quiero llevarme una rebanada del pastel. Y como aumenta el crédito, ahora sí el poder de gasto termina aumentando aún más y la gente se empieza a seguir más rica. Esto del efecto riqueza, justamente todo este ciclo ya lo habíamos visto la clase pasada, donde el crédito se otorga a base de una espiral que continúa después de que se termina gastando más y termina inflando el valor de las cosas, porque si los viajes empiezan a tener mucha demanda, se van a encarecer.
Si los carros empiezan a tener mucha demanda, se van a encarecer también y va a haber inflación. Todo va a subir y va a generar una garantía ilusoria para los bancos que van a prestar más. Así que eso es una burbuja. La burbuja no nace de la codicia, sino que nace de una virtud que sale mal, la confianza. Así es, la confianza, un sentimiento que no es algo malo, sino una virtud en sí misma, es la que termina generando todo esto porque se gestiona de la manera incorrecta en el humano. Ahora, vamos a ir a lo que sería los sesgos cognitivos. ¿Alguien que sepa qué es un sesgo cognitivo? ¿Alguien que sepa de psicología que nos quiera aportar qué es un sesgo cognitivo? O sea, Marisol, Jesse, ¿alguien que nos quiera apoyar? ¿Qué es un sesgo cognitivo? Yo la verdad no sé. Gracias, gracias Marisol. Jesse. Bueno, un sesgo cognitivo. Vale, adelante. Bueno, no sé exactamente, pero me suena que un rezago en el conocimiento o en alguno de sus ámbitos sí, de información. Así es, un rezago de información es exactamente eso. También podemos definirlo, ese rezago de información como un atajo. El cerebro, pues, para procesar necesita pensar, necesita gastar energía eléctrica, necesita gastar agua, necesita gastar azúcar. Entonces, para tener un pensamiento, para generar todo ese proceso, si ya hizo el trabajo una vez anterior, mejor atajar y hacerlo más rápido basándome en los trabajos, en la infraestructura que ya hice la semana pasada. Es lo que dice el cerebro. Entonces, los nuevos procesos, los nuevos problemas, no los analiza completamente como si fueran los primeros problemas. Aquí es donde dice, como dice Jesse, hay un rezago en la información. Un sesgo cognitivo, pues, es una función del cerebro en donde las neuronas atajan los procesos de pensamiento para llegar a una conclusión o a un resultado más rápido de lo que debería. Les voy a contar unos ejemplos de cuáles sesgos cognitivos existen. Tenemos el sesgo de confirmación. Un sesgo de confirmación es la tendencia a buscar, interpretar, favorecer y recordar información que confirma nuestras propias creencias o hipótesis ya previas, ignorando o descartando evidencia que los contradice. O sea, un sesgo de confirmación es, si yo tengo cierta ideología, por ejemplo, hay dos ideologías que son rivales, sean las que sean ateísmo contra religión, sea izquierda contra derecha, sea cualquier pelea que haya entre dos ideologías opuestas. Si yo ya me identifiqué con una, todo lo que yo vea, sea en libros, en series, en memes, en artículos, todo lo voy a yo entender desde mi punto de vista en donde mi bando es el ganador. Siempre debe de ser el ganador. Lo que buscamos es ese sesgo de confirmación. No estamos leyendo el artículo buscando argumentos que fortalezcan la postura del contrario, sino la propia nuestra. También tenemos un segundo sesgo, el sesgo de anclaje. El sesgo de anclaje es cuando dependemos demasiado de la primera información que recibimos. Lo que decíamos, un atajo al tomar nuestras decisiones, incluso si esa información es irrelevante o arbitraria, no importa, el cerebro la termina utilizando para atajar y ganar tiempo y ajustarnos de manera insuficiente a partir de ella. Obviamente es como juzgar a un libro por la portada. No te vas a leer todo el libro porque qué flojera. Mejor solamente analizas la portada y la juzgas de esa manera para más rápido. Ese es el sesgo de anclaje. Tenemos el sesgo de disponibilidad, donde juzgamos las probabilidades o las frecuencias de un evento según lo fácil que nos resulte recordar ejemplos similares, en lugar de basarnos en los datos objetivos. O sea, lo que viene rápido a nuestra mente es lo que parece más común y más probable. Entonces, simplemente, dependiendo qué tantas veces hayas vivido terremotos en tu vida, o ya sean traumas psicológicos,
Dependiendo tú lo que hayas vivido en tu vida, eso es lo que te va a parecer que así es el mundo y así ha sido siempre, sin tomar en cuenta la generación de tu papá o la de tu abuelo o la de tu bisabuelo. Ese es el sesgo de disponibilidad, donde tomamos las decisiones y creemos que es el mundo conforme a la disponibilidad del conocimiento que tenemos, o sea, lo que yo he vivido en 22 años o lo que las personas aquí presentes han vivido en su vida. Otro que está interesante, el efecto Dunning-Kruger. Este sesgo es cuando las personas con bajo nivel de competencia en un área tienden a sobreestimar la habilidad que tienen, mientras que las personas que sí son bastante competentes suelen subestimar la suya propia. El efecto Dunning-Kruger es prácticamente decir que cuanto menos sabes, más crees que sabes y viceversa. En otras palabras, es simple, las personas que no saben mucho de un área opinan y opinan y opinan creyendo que lo saben todo. Por ejemplo, en física molecular, en física cuántica, todo este tema, las personas que no han estudiado pueden hablar y hablar y hablar y pueden decir, yo creo que es así. El efecto Dunning-Kruger explica que las personas que casi no saben van a creer que saben. Pero las personas que sí han estudiado, los que ya tienen un doctorado, los que le han dedicado 8 años, ya sea en Europa, ya sea en Estados Unidos, a investigar, a leer, lo que van a decir por ellos mismos es de que simplemente no saben mucho. O sea, van a subestimar su propia competitividad. También tenemos un quinto sesgo, el sesgo de retrospectiva. O sea, después de que ocurre un evento, tendemos a pensar que era predecible o inevitable, que era obvio, aunque realmente no lo hubiéramos anticipado realmente. Este no es bastante interesante. El sexto es la falacia del coste hundido. Este lo vamos a ver más adelante. La falacia del coste hundido es cuando continuamos invirtiendo tiempo, dinero o esfuerzo en alguna cosa solo porque ya hemos invertido mucho anteriormente, aunque seguir no sea racional ni beneficioso en ninguna manera en el presente. O sea, cuando tú tienes una carrera universitaria o algún negocio o algo que te interese mucho y ya le has dedicado mucho dinero, mucho tiempo, muchos activos, muchos... no recuerdo la palabra, pero ya ves que no tienes los frutos y si sigues, analizas que no vas a tener los frutos deseados, la falacia del coste hundido es, no importa porque ya le he metido mucho tiempo y mucho dinero, no importa, aquí nos hundimos todos y vamos a hundirnos en el costo, vamos a seguir invirtiendo lo que sea, porque como tercos vamos a sacar adelante esto. Entonces, aquí tenemos el sesgo que va a ser el que nos va a llevar a la ruina. Que es la extrapolación de tendencias. La extrapolación de tendencias es otro sesgo, que es en este caso el que va a formar la burbuja y nos va a llevar al posterior colapso. Esto es... muy bien, miren este gráfico de aquí. Este gráfico de aquí, durante 10 años... Durante 10 años los precios suben consistentemente. Año 1 al año 5, el crecimiento es estable, ¿verdad? Pero del año 5 al año 8, lo voy a quitar mejor para que se vea, del año 5 al año 8, empieza a haber un crecimiento ya un poco más acelerado porque empieza a tener efecto el interés compuesto. Lo malo es de que este interés compuesto no es real, es interés compuesto acelerado. Y después en el noveno año vendría siendo ya por aquí, es cuando estamos ya en la zona de peligro completamente. Pero nadie ve esto. O sea, claro, va a haber personas que sí lo vean, pero en sí todo el mundo, nadie lo va a ver. Ese es el sesgo de extrapolación de tendencias. En otras palabras, nuestro cerebro, bien lo decíamos, es una máquina de reconocimiento de patrones. Si los últimos 10 años fueron de crecimiento, crecimos en experiencia, en economía, en dinero, los últimos 10 años, nuestro cerebro automáticamente va a proyectar que los próximos 10 años, los 10 años en el futuro también lo van a hacer así. Y ese es un error cognitivo y es un error
fundamental en economía, porque ignoramos algo que se llama entropía. Ignoramos que nada puede crecer infinitamente. También ignoramos que los ciclos existen. Es cuando llegamos a un lugar en donde hemos crecido tanto que creemos que va a ser siempre así, pero tan solo acuérdense de la velocidad de la luz. Una nave espacial puede acelerar tanto y tanto y tanto y crecer rápidamente en su velocidad, pero no por eso va a seguir creciendo su velocidad infinitamente. Va a llegar un tope del que no puede pasar, que es la velocidad de la luz. ¿Por qué no puede pasar de allí? Sencillo, porque la nave tiene masa, tiene peso. Y para empujar ese peso a una velocidad cada vez más grande necesitas mayor energía. Hasta que llega un punto en el que ni con toda la energía del universo podrías acelerar más allá de cierta velocidad. La luz, los fotones no tienen masa, por eso pueden avanzar rápidamente. Igual en economía. Va a llegar un punto en el que ya crecimos tanto, en donde seguir creciendo va a ser tan pesado, vamos a necesitar tanto dinero, tanto esfuerzo, tanto tiempo, que matemáticamente no queda más que estancarnos y lo que tenemos que evitar es caer. Aquí está lo fascinante. Dentro de esta psicología evolutiva, nuestro cerebro no evolucionó, y no me refiero a evolución de los últimos 100 años en economía, en los últimos 500 años. Ha evolucionado para predecir, no ha evolucionado para predecir ciclos económicos de largo plazo. ¿Alguien que se acuerde de cuántos años se basa un ciclo de largo plazo más o menos? El de corto plazo es de 5 a 8 años, pero el de largo plazo, ¿cuánto dura? ¿Alguien que se acuerde? 75. Así es, 75 años es lo que tarda un ciclo de deuda de largo plazo. Y obviamente nuestro cerebro no está adaptado para estudiar o para basarnos experimentalmente un ciclo tan largo. Puede abarcar ciclos pequeños de 5 a 8 años, pero bien lo decíamos, 75 años es lo que va a tardar el cometa Halley en venir. ¿Quién se acuerda del cometa Halley? ¿Cada cuánto piensas en el cometa Halley? Realmente casi nunca. Nosotros, en economía, nuestro cerebro evoluciona como si fuera la sabana africana, donde los peligros son los peligros inmediatos. O sea, el león que se está acercando, las hienas que ayer pasaron por mi casa, la falta de comida que habrá mañana. Vivimos al día y por lo tanto no tenemos capacidad para ver qué va a pasar muchas veces ni en 5 años, ahora mucho menos en 80 años. Estamos diseñados pues para sobrevivir en el día a día. No estamos diseñados para detectar señales abstractas de ciclos que tardan 80 años, casi un siglo, en aparecer, en manifestarse. Aquí tenemos la prueba definitiva justamente de eso. Isaac Newton, les voy a contar una historia de Isaac Newton. Por aquí la tenía. Ok. Isaac Newton fue el genio, sí, que descubrió la gravedad. Él ya tenía 26 años y solito por su propia cuenta ya había inventado el cálculo moderno, la óptica, había descubierto cómo funciona la luz. Fue un genio, realmente, mucho más que Albert Einstein, porque tenemos que verlo en la perspectiva de su tiempo. Y aún así, Isaac Newton, ya en una edad más avanzada, con más conocimientos, porque tú puedes ver, históricamente se registraron las acciones que Newton compraba, cuando vendía. E Isaac Newton era matemático, era muy bueno invirtiendo. Tenemos archivos que lo verifican. Y aún así, Isaac Newton, que era el más grande físico de la historia, seguramente, que era muy bueno invirtiendo, perdió su fortuna en la burbuja de los mares del sur de 1720. Así es, la bolsa de valores ya tiene muchos siglos de existencia. En este caso era la de Londres. Y la burbuja de los mares del sur era esto. Los mares del sur se refería a las Indias occidentales, prácticamente lo que ahorita es Latinoamérica. Empresarios británicos decían, nosotros vamos a ir allá a los lugares de Portugal, de España, vamos a comerciar y vamos a generar ingresos de tal forma. Y como ya tenían un banco central, hacían algunas tretas para tener acciones, para tener bonos gubernamentales. Tenían una bolsa de valores con diferencias en ese tiempo.
de hecho con mucha complejidad también. Y aún así, Isaac Newton perdió su fortuna en esta burbuja de Latinoamérica prácticamente. Isaac Newton ya tenía acciones de una empresa que era no tengo la empresa bien cómo se llama, pero él ya era accionista desde mucho antes. Cuando sube la acción, él la vende, pero después, o sea, ya tenía muchas ganancias. Se calcula que entre 7,000 a 20,000 libras, que vendrían siendo unos 8 a 10 millones de dólares actuales, ya tenía esa suma asegurada porque ya había vendido, pero la acción siguió subiendo y subiendo y subiendo, y sus amigos que no vendían obtenían muchas más ganancias. Entonces, aquí entramos en otro sesgo cognitivo que se llama FOMO, FOMO es el miedo a perderse el crecimiento que aún falta en una acción. Entonces, prácticamente lo que hizo, vamos a tomar como si esta grafiquita fuera la acción de la empresa de Newton. Él vende, supongamos, por aquí, con buenas ganancias en el año 7, y después se va hasta acá. Y Isaac Newton, en vez de adherirse a las matemáticas, lo que hace es seguir sus propios sesgos, seguir el pensamiento, seguir al cerebro, las emociones, y compra en la zona de peligro. Y es aquí cuando la acción se desploma un 85%. Un 85%. ¿Quiénes han tenido una caída del 85%? ¿Qué activos? Amazon. Amazon en su momento, si tú invertías en Amazon $1 millón, después de cierto tiempo, en el 2001, que fue la burbuja del Internet, ese $1 millón se te convirtió como en $100,000. El Bitcoin también. Prácticamente todas las burbujas. Pfizer en pandemia. Todo lo que tenga que ver con el momentum es cuando se genera esta burbuja, va a niveles peligrosos y entonces ya después vuelve a los verdaderos niveles que tiene. Dato curioso, si el activo es bueno, va a volver. Amazon, por supuesto, en ese momento cayó 80%, pero si no vendiste actualmente, tienes mucho más dinero. Ese $1 millón que se hizo 100,000, si no lo vendiste, actualmente serían unos $60 millones. El Bitcoin también se fue, perdió el 86% de su valor, pero actualmente, bueno, al menos hace 6 meses, nadie que haya comprado Bitcoin ha perdido dinero. Entonces seguimos con Newton. Su famosa frase es: puedo calcular el movimiento de los cuerpos celestes, planetas, soles, pero no puedo calcular la locura de los hombres. Esta frase resume perfectamente lo que decíamos, cómo hasta un genio puede ser presa de su propio cerebro, que es el que tiene estas funciones químicas que nos generan los sentimientos, y ya sea el sesgo de manada porque siguió a sus amigos, o sea la falacia del coste hundido, seguir invirtiendo para no perder la oportunidad, terminó cayendo en el FOMO. Es un caso clásico que se usa en finanzas, el de Isaac Newton, para recordar que la inteligencia analítica es buena, pero tampoco te va a proteger contra la psicología de masas en los mercados. De hecho, hay veces en las que, bien comentábamos con Misael, tú puedes cotizar una empresa en tal valor, su acción. Y tú vas a los libros, empiezas a calcular, sacar todos los detalles, y sí, eso vale. Pero si a la gente no le importa eso, si a las masas no le importa eso, aunque su verdadero precio sea de 400, si toda la gente se une en un movimiento masivo, bajista, y hace bajar la acción hasta los $100, no importa que su verdadero valor sea de 400, el precio va a caer hasta 100. Esto hace que nadie sea inmune en el mercado. No porque tengas buenos datos, no porque tengas buenos números, sepas hacerlos, eres inmune. No es porque seas muy inteligente. Aquí lo que tiene poder es la psicología de masas. Ciclos de deuda a corto contra largo plazo. Ok. Bien, ahora vamos a lo estructural, porque esto no es solamente psicología individual, lo que decíamos ahora también es psicología sistémica, psicología de masas, cómo todo el mundo se une para crear un solo pensamiento. Existen, bien lo decíamos, dos ciclos económicos fundamentales, y la diferencia entre ellos, entre estos dos, el de corto y largo plazo, es crítico para entender cómo funcionan las crisis. Este de aquí es el ciclo económico tradicional, el que manejan los bancos centrales, o sea, el corto.
es el que vemos aquí, que es el azul, que va bajando, subiendo, bajando, subiendo en cuestión de 5 a 8 años. Suben las tasas cuando hay inflación, bajan las tasas cuando hay recesión. Es hasta mecánico, es predecible, lo vemos todo el tiempo desde hace siglos. Pero el largo, de 75 a 100 años, que es el amarillo, este es el ciclo que nadie va a vivir 2 veces. Esto es, tú que estás aquí solamente vas a poder vivir un ciclo económico de largo plazo, no 2. Es el ciclo donde la deuda se va acumulando en toda la generación para caer en la siguiente generación. Toda se acumula década tras década y llega un momento en el que toda esta carga es tan insostenible que a nivel mundial tiene que caer. Y esto sucede cada 75 a 100 años. Vuelvan a ver la imagen. La línea dorada, la línea amarilla, es el ciclo largo. Es la tendencia ascendente de la deuda cuando llega un momento generacional en donde ya no puede soportar más y termina por caer. Las oscilaciones normales azules son de corto plazo en la economía. Y debería de haber también una línea oscura, que bien lo recuerda. ¿Alguien que se acuerde cuál es la tercera línea? O sea, la línea que siempre va creciendo en línea recta, la que es la realidad combinada. ¿Alguien que haya estado en las otras clases? Teníamos 3 líneas, una es de corto plazo, otra de largo, pero teníamos otra tercera línea. ¿Alguien que se acuerde? Muy bien, la tercera línea, por supuesto, era la de productividad. Vamos a, yo creo que la próxima clase, seguir hablando de eso para que se nos quede bien grabado. Ahora sí, déjenme mostrarles la anatomía matemática de una burbuja. La anatomía de una burbuja no es aleatoria, sino que sigue en todas las veces, todas las ocasiones, una estructura precisa. Miren este gráfico de aquí. La línea dorada, la línea amarilla, es la carga de deuda. En cambio, la línea azul, la de abajo, son los ingresos reales, prácticamente como si fuera la productividad. Bien lo decíamos, durante los primeros 5 años, ambas crecen más o menos al mismo ritmo, todo está bien, pero la deuda es sostenible esos primeros años porque los ingresos van creciendo. Pero más o menos del año 7 al 10 es cuando algo cambia. La deuda empieza a crecer más rápido que los ingresos. ¿Por qué? Porque los activos ya están inflados. O sea, al principio nuestros ingresos subían más rápido que nuestra deuda, pero llega un momento en el que crear más ingresos se vuelve más difícil. Bien lo decíamos, como empujar a una nave a la velocidad de la luz. Cada vez es más difícil. Se tiene que desacelerar estos ingresos. Pero la deuda no se basa en ingresos ni en productividad, se basa en un simple número, porcentaje de interés anual. Y llega un momento en el que esta simple idea arrebasa a lo que se puede generar de manera real. Los activos, ahora sí, están inflados. Los bancos prestan más contra un colateral que ya está inflado, y también porque todos se empiezan a sentir confiados. Y aquí, en el año 12º, es justamente por aquí, es donde ya entramos en un punto de ruptura, en una zona de ruptura. La deuda ya ha crecido tanto que los pagos de intereses ahora mismo asfixian no solo a la empresa, sino también al consumo de todo el sistema. Y el punto de inflexión ocurre cuando el servicio de la deuda, o sea, lo que debes en intereses más el capital de la deuda que debes, ya asfixiaron al consumo y también a la inversión. Y esto hace que, si ya no puedes generar más dinero y debes, pero ya no puedes generar más dinero, tengas que vender tus activos, ya sean tus acciones, sean tus máquinas, sea lo que tengas. Tienes que venderlo forzosamente. Y una vez que empiezas a vender los activos, otras empresas también van a empezar a vender sus activos, porque todo está ocurriendo al mismo tiempo. Y todos empiezan a vender sus activos en masa para poder desapalancarse. Esto hace que, como hay mucha demanda como hay mucha oferta de cosas a la venta, los precios de esas máquinas, de esas casas, de esas acciones van a colapsar. Y lo que colapsa es el valor de esos colaterales, lo que hace que ahora sí los bancos entren en pánico.
Fue lo que sucedía en 2008, fue lo que sucedía en 1929. Y ahora entramos al momento Minsky. ¿Alguien que se acuerde? Misael, ¿te acuerdas qué es un momento Minsky? Soy de memoria de teflón. Adelante, amigo. No, sí me debo acordar, pero ahorita se me fue. Ok, vamos a verlo como en un agujero negro. Un agujero negro es una estrella bastante comprimida. Bueno, vamos a explicarlo así. Supongamos que tú tienes una bolita de acero y esa bolita de acero, pues aunque es chiquita, pesa mucho porque tiene mucha masa en poquito espacio. El Sol que nosotros tenemos, al que orbitamos, es una bola gigantesca que tiene mucha masa. Pero pues también tiene bastante volumen. Es muchas veces más grande que la Tierra. Ahora imagínense todo el peso del Sol, todo lo que pesa, toda la masa que tiene, pero en un espacio del tamaño del puño de mi mano. O sea, todo lo que pesa el Sol comprimido a un espacio como lo que es la palma de mi mano, eso es un agujero negro. Esa es una cosa letal que distorsiona y obviamente tiene gravedad. Llega un punto en las órbitas en las que si tú te acercas demasiado al agujero negro vas a entrar en un punto de no retorno. Este punto de no retorno es la parte en la que ya te acercaste tanto que ya no puedes salir. Sea la fuerza que tú tengas, si ya pasaste ese límite, el agujero negro te va a comer porque es muy denso y ya te acercaste demasiado. Ese punto de no retorno, simplemente ya se acabaron tus posibilidades. El momento Minsky es ese punto de no retorno. Esta visualización de aquí, brillante, es brillante porque muestra exactamente cómo funciona la espiral de muerte de una crisis financiera. Tenemos el paso 1. Llega un punto crítico donde el flujo de caja generado por los activos ya no es suficiente para cubrir los intereses de la deuda. Esto es, supongamos una empresa, Amazon. Amazon puede ir a muchos países y abrir mercado. Y va a abrir mercado en muchos países una y otra vez. Pero va a llegar un momento en el que llegue a los 216 países que existen, 217. Y ya no puede llegar a más. Y como todavía no hay países en Marte ni en la Luna, simplemente se estancó. Tal vez siga vendiendo muchísimo, pero pues ya no puede crecer más porque ya creció todo. Ese es el momento Minsky. Pero claro, si Amazon para ese entonces tiene deuda, la deuda le va a exigir que siga creciendo en Marte, en la Luna, aunque no haya mercado allá. Ese es un punto en donde los intereses llegan a crecer más rápido que los ingresos. Ese es el paso número 1. Va a ser lo que inicie el momento Minsky. Los pagos ya te consumen todo. Ya no tienes flujo de caja constante como para pagar los intereses siquiera. Técnicamente estás insolvente. O sea, entre más trabajes, más le vas a perder porque tienes que pagar la deuda. Más te convendría vender tus activos ya para pagar la deuda y que los intereses no te coman. Esto hace que pasemos al paso número 2, el margin call. Esto es el valor de la garantía, del colateral, cuando se desploma. El banco ve que tu casa, tu colateral, antes valía 500,000, pero ahora vale 300,000, bajó su valor. El banco entra en pánico y te llama. Necesito que vendas tu propiedad para yo tener mi dinero, si no tienes el dinero para pagarme. O sea, necesito ya que me pagues. Si no tienes para pagarme, voy a vender tu casa para poder obtener mi dinero. Esto se llama un margin call, una venta forzada. Y cuando suceden las ventas forzadas en masa, esto es devastador completamente para todo el mundo. Este margin call, las ventas forzadas a nivel masivo, es lo que nos llevan al tercer paso de la espiral. Ventas de pánico. Personas que no necesitan vender de a fuerzas, personas que no tienen ventas forzadas, venden porque los precios están cayendo. Se desata una venta masiva que deprime aún más los precios. Tú vendes, tu vecino vende, la empresa de al lado vende, los bancos venden, todos venden al mismo tiempo. ¿Y qué pasa cuando todos venden al mismo tiempo? Los precios colapsan, lo que hace que más bancos empiezan a pedir más margin calls
porque hizo que el precio todavía bajaba más y los que tenían su garantía en este precio de hasta abajo, que se sentían seguros, ahora también tienen que vender de manera forzada y va a hacer que el precio después siga bajando aún más en una espiral. Esto va a hacer que una y otra vez la gente venda y venda y venda más. En una retroalimentación negativa, una espiral de muerte, y una vez que empieza esta espiral, bien lo decíamos, no puede salir del agujero negro. Ya no hay vuelta atrás. Es imposible detenerse sin una intervención masiva. Alguien que se acuerde, la economía, que me responda, ¿la economía es una máquina mecánica o es un cuerpo biológico? Alguien que quiera participar. Cuerpo biológico. Así es un cuerpo biológico. No es como una máquina que tenga poleas, que tenga palancas, que no tenga pensamiento. No. El mercado es una inteligencia masiva, una red neuronal donde las neuronas somos cada uno de nosotros. Hay neuronas más fuertes que otras, como la van a ser los países soberanos, las instituciones y los bancos, pero también estamos nosotros. Todo este cuerpo, cuando entra en crisis, todo cae. Los gobiernos caen, las personas caen, los bancos caen, las instituciones caen, las empresas quiebran, todo. Entonces, vamos a ver dos cosas, lo que es una recesión y lo que es un desapalancamiento. Por ejemplo, ustedes pueden ir a los datos del PIB en México. El PIB en México, de hecho, es bien difícil que llegue al 5%. Ningún presidente lo ha logrado. Desde antes de Fox, jamás han llegado al 5% de crecimiento en PIB en México. Siempre es como un 2%. Entonces, si tú creces un 2% cada año en PIB, pues está bien porque estás creciendo. Pero si de repente tu crecimiento baja a 1.5%, estás creciendo ahora 1.5% en el PIB anual. Esto hace que, pues sí, la economía sigue creciendo realmente, pero comparado al año anterior, nos desaceleramos. Esto es una recesión. Una recesión no es una crisis, la economía sigue creciendo, pero más lentamente que antes. ¿Qué es un desapalancamiento? Una crisis. Aquí viene la distinción más importante de la clase. Esto es lo que separa a un estudiante promedio de uno que sí realmente entiende la economía moderna, cómo funciona. A la izquierda tenemos la recesión, que en el cuerpo biológico la vamos a representar como si nuestro cuerpo estuviera resfriado, una gripilla. Y el desapalancamiento, que es una falla orgánica, un infarto. ¿Qué causa la recesión? ¿Qué causa el resfriado? Un desequilibrio temporal entre la oferta y la demanda. La gente deja de comprar por un tiempo. Como la gente no compra, caen los ingresos de las personas un poquito y las empresas tienen que producir pues menos. Y como hay recesión, como hay resfriado, pues le das un Aliviax, le das un XL3. ¿Cuál sería la solución mecánica? El Banco Central le da la pastillita, que es bajar las tasas de interés. El crédito se abarata, las empresas empiezan a pedir prestado, contratan más gente y la economía se reactiva. Ahí está, sencillito. Es rápido, es mecánico, en sí era un problema de liquidez solamente. La de la derecha no. La de la derecha es un desapalancamiento, un paro cardíaco, una falla orgánica completamente. ¿Cuál es su causa? Una insolvencia sistémica. O sea, cuando las deudas, lo decíamos, ya son impagables respecto a los ingresos. Como ya son impagables respecto a los ingresos, tienes que vender tu maquinaria. Esto hace que el balance se rompa. Aquí la falla está en la medicina, porque ¿qué medicina vas a agarrar para un paro cardíaco? Un genoprazol no te va a servir. No hay medicina que cure un paro cardíaco. Bajar las tasas al 0%, o sea, bajar las tasas hasta un 0% donde te dicen, te presto a un 0% de interés. Alguien que me diga, si yo le digo ahorita, te presto tanto a una tasa del 0% anual, ¿quién lo va a querer? Todos. Todos. Así es, amigo. Todos, porque pues es dinero gratis. Simplemente hallo la manera de no perder el dinero, hacer algo con él. Lo pongo en renta fija, lo pongo en CETES y ya me quedo con la diferencia. ¿Quiénes han hiteado una tasa cero? Japón en 1990. De hecho, Japón hiteó tasas negativas en el 2011, 2013. ¿Sabes lo que hizo Japón al hitear sus tasas negativas? Te decían que la tasa de interés era menos 1%. ¿Qué significa esto? Que si tú
¿cómo sería? Prácticamente, si yo les presto a ustedes 100 pesos, el próximo año yo les tengo que dar 1 peso. Entonces, ¿quién querría ese dinero? Pues todos, claro, porque las tasas son negativas. Pues algo así funciona ahorita. Funciona cuando hay recesión, claro, no en un desapalancamiento. En un desapalancamiento puedes bajar las tasas al 0%, puedes bajarlas a tasas negativas y no funciona. Porque ya nadie quiere pedir prestado, ni tampoco puede pedir prestado. El riesgo percibido ya es total. El proceso se vuelve pues lento, se vuelve doloroso para reducir la deuda, porque hay problemas de solvencia. Esto sucede cada 75 años. Esto pasó en el 2008, bajaron las tasas tantísimo y aún así nadie quería pedir prestado. Pasó en 1929, bajaron las tasas y nadie quería. No, en 1929 fue diferente. Había otro presidente de la Fed, no bajaron las tasas. Vamos a hablar de eso, yo creo que la próxima clase. Confundir un desapalancamiento con una recesión es, bien lo decíamos, como aplicarle una aspirina a un fallo en tu riñón. O sea, es algo completamente diferente a una recesión, que es por lo que estamos ahorita en México. Técnicamente estamos en una recesión desde el año pasado, pero no estamos en un desapalancamiento. Es una distinción crítica que debe de hacerse con mucho cuidado entre economistas, políticos e incluso medios que la ignoran constantemente. Ahora, la trampa de liquidez. Vamos a ver por qué la gente, aunque las tasas sean de 0%, ¿por qué no pide prestado? La trampa de liquidez. Muy bien, esto nos lleva a este concepto. 1. La ineficiencia de las tasas. Cuando las tasas llegan al 0%, el Banco Central ya perdió su herramienta principal. O sea, bajar las tasas era su aspirina, era su XL3. Como ya no sirve, pues ya no tiene medicina. Perdió su herramienta principal. Es como empujar una cuerda. O sea, la cuerda puedes jalarla y sirve, funciona. Pero ¿qué pasa si la empujas? Pues no sirve. No te va a servir de nada empujar una cuerda. 2. La aversión extrema. El miedo a perder capital ya supera la codicia de ganar rendimiento. O sea, los inversionistas, todas las personas, todas las neuronas de esta red, prefieren ya mantener su dinero líquido en efectivo a tener bonos ultra seguros. Ya no quieren comprar bonos que te paguen el menos 1% de interés. Aún así no quieren. Y pueden ir a los registros. La gente no quería. No tomó esos dineros. Claro, los que lo tomaron, pues súper bien. Pero como estamos hablando de psicología de masas, la gente está asustada. No lo va a tomar. Ni las empresas, ni los bancos. Muy pocos bancos se van a atrever a hacerlo. 3. Dinero estancado. La inyección de dinero no circula. O sea, la inyección de dinero se quedó atrapada en las reservas bancarias o en los ahorros de los hogares sin generar una inversión, sin generar consumo. Prácticamente lo que sucede en China actualmente y en las últimas décadas. Miren esta gráfica. Del año 1 al año 3, tenemos aquí que las tasas están altas. La tasa de interés es la línea azul y el volumen de crédito es la línea dorada. Del año 1 al 3, las tasas se encuentran altas. Aquí están en un 5% anual. Ok. Pero luego de esto, en el desapalancamiento, las tasas bajan y ahora bajan hasta un 0%. Pero aún así el crédito colapsa de todas formas. Bien lo decíamos, la línea dorada es cuánto dinero piden las personas prestadas. Aunque bajen las tasas, esto no va a hacer que se mantenga el crédito. Simplemente la gente está teniendo miedo y en un desapalancamiento no van a tomar dinero prestado. Eso hace que el crédito colapse de todas formas. Es como si la economía entrara en un shock psicológico y no hay pastillas mágicas para curar eso. Si tú le dices a las personas, tómate esta pastilla para que te alivies, aun si sirviera, si la persona no quiere tomársela, no se va a aliviar. Eso sucede en un desapalancamiento. No. Justamente tocó hoy. 1929, lo vamos a ver hoy. Para entender mejor todo esto, déjenme contarles una historia de dos crisis, la de 1929 y la de 2008, que son los desapalancamientos de los dos ciclos de largo plazo, los que suceden cada 75 años. Dos crisis. La historia aquí nos va a importar mucho. De los años 1920 al 1928 tenemos los loquísimos años 20. ¿Qué sucede en los loquísimos años 20?
una explosión de crédito al consumo, una especulación bursátil desenfrenada. La deuda privada, o sea, la deuda que pidieron prestada a las empresas, se disparó enormemente y todo el mundo, todos los Estados Unidos se sintieron abrumadoramente ricos. Créanme, todos iban y compraban un chorro de cosas, todos pedían hipotecas, todos pedían prestado dinero para comprar acciones porque las acciones, el índice principal se triplicó en 10 años, fue asombroso, pero era un crecimiento sano. No, ya les suena un poco familiar, ¿verdad? Octubre de 1929. La verdad no me acuerdo qué día, pero era jueves. Era el jueves negro. Fue el crack del jueves negro del 1929. Fue cuando la burbuja estalló, porque jueves colapsa, viernes colapsa más, el lunes cae más, el martes cayó más y el miércoles otra vez más. La bolsa se desplomó como un 90% en una semana, si no mal recuerdo. La burbuja estalló, el mercado de valores colapsó, tuvo su fallo orgánico, tuvo su paro cardíaco, murió. Y la riqueza de los hogares, aquellas personas que tenían su dinero en acciones, esa riqueza se destruyó de la noche a la mañana. Por lo tanto, si ustedes van a invertir en acciones, tienen que asegurarse de que ahorita no estemos en una burbuja. Qué dato curioso. Posiblemente lo estemos. Ahora, vamos a señalar 1930 a 1933. Aquí fue donde la Fed cometió lo que se llama un error catastrófico, ya que en lugar de proveer liquidez, o sea, en vez de imprimir dinero, la Reserva Federal permitió que los bancos quebraran en cadena. O sea, en esos tiempos la Fed era la ley de la selva. Si tú como banco te sobreapalancaste, si tú como banco tuviste un mal actuar, si tú como banco, pues sí, no eres competente, quebraste, pues quebraste. Y la Fed los dejó morir. La contracción de oferta monetaria fue de un menos 30%. Así es, recordemos que este dinero no es real, es prácticamente crédito. Lo que colapsó aquí fue el crédito. Y como el crédito es lo que sostiene la economía, prácticamente en sí el crédito se hace dinero muy real a la hora de vivir, pues prácticamente si el crédito, el dinero falso, cae un 30%, ese dinero falso que a la vez es real porque la gente lo acepta, hace que realmente la economía caiga un 30%, lo cual es apocalíptico. Dato curioso, creo que en Estados Unidos, si el desempleo aumentaba un 1%, morían alrededor de 40,000 estadounidenses en todo el país. Si el desempleo aumenta un solo 1%, mueren alrededor de 40,000 estadounidenses. Ahora imagínense lo que sucedió con un menos 30%, no en el desempleo, sino en la oferta monetaria. Fue apocalíptico. Los precios colapsaron, por supuesto, los salarios colapsaron, todos de la noche a la mañana ya estaban despedidos. Las empresas quebraron. Un desapalancamiento feo, así se lo llamó, un desapalancamiento deflacionario. Al no imprimirse dinero por parte de la Fed para compensar la desaparición de este crédito del 30% que se contrajo, o sea, es bien sencillo, un desapalancamiento hermoso lo llaman. Si la oferta monetaria cayó un 30%, el país se va a ir al infierno. Todo, y eso sucedió realmente, personas murieron justamente porque se quedaron desempleadas. Y después de eso, de que lo que pasó en Estados Unidos, todo se expandió a todo el mundo porque Estados Unidos era la economía principal. Primero se expandió a Europa, a Reino Unido, y después, pues ya verán que cuando llega a África o a Latinoamérica, el infierno se desata completamente en una crisis de ciclo de largo plazo. Entonces, teóricamente, ¿qué debía de haber hecho la Fed? Si la oferta monetaria cae un 30%, imprimes dinero en un 30%, para que si tú perdiste 30, imprimes 30 y llegas al 100. Sencillo, imprimes dinero, ok. Pero la Fed no imprimió dinero, dejó que colapsara la economía. ¿Está mal? Sí, pero a largo plazo, aunque suene malo, está mejor. Porque si imprimían dinero como en 2008, termina mucho peor a largo plazo. Es bastante complicado. La Fed no imprimió dinero. A corto plazo fue feo, a largo plazo fue bueno. Esto en 1929. En 2008 la Fed sí imprimió dinero.
A corto plazo fue bueno, fue muy bueno. A largo plazo no lo va a hacer. Y justamente estamos por llegar a ese largo plazo donde vamos a terminar cobrando todo lo que la Fed ha impreso, imprimido de dinero, tanto en 2008 como en 2020. La única forma de reducir la deuda en 1929 fue mediante impagos masivos y austeridad extrema. Yo creo que lo vamos a ver en la próxima o la postpróxima clase. 2008, ahora vamos a 2008, la segunda historia. En 1929, la Fed permitió que la oferta monetaria se contrajera, causando una deflación masiva. ¿Qué es deflación? Que los precios bajen ridículamente, como está sucediendo en China. La frase de la Fed prácticamente fue dejar caer para limpiar el sistema. Prácticamente los bancos que no son competentes, como la ley de la selva, o el más fuerte sobrevive, y los que no eran fuertes no sobrevivieron. En cambio, en 2008 fue al contrario. Los bancos que no eran fuertes sí sobrevivieron porque, como si fueran bebés, los salvaron. 2008, Bernanke, o sea, un economista estudioso de la Gran Depresión de 1929, aquí era el presidente de la Reserva Federal y aplicó el quantitative easing, esto es imprimir dinero, para comprar activos para rellenar el agujero de deuda. Prácticamente hizo lo contrario a 1929. Ben Bernanke había estudiado 1929 toda su vida. Y ahora que era el presidente de la Fed y tenía el poder y sabía que estaba mal, sabía exactamente qué no hacer. Como el nudo falso y el nudo verdadero. El nudo falso se aprende solamente para no hacerlo. Miren esta gráfica de aquí. El balance de la Reserva Federal, que en 2008 se encontraba en un trillón. O sea, ¿cuántos dólares hay en circulación total? $1 trillón. 1 trillion, esto es en inglés, 1 trillion. 1 trillón en inglés es 1 billón en español. Pues para 2009 se duplicó a 2 trillones. Después se contrae un poquito. Esto, recuerden, no es dinero de verdad, es crédito. Y aún así, si el crédito baja, como el sistema está basado en él, se muere. Por lo tanto, no puedes dejar caer el crédito. El balance de la Reserva Federal prácticamente después para 2013, todo ese balance explotó a casi 5 trillones en pocos años, para 2014. Esto significa que el consumo, prácticamente todo el crédito que existía, era $1 trillón en 2008. 6 años después ya era de 5 veces más, 5 trillones. Alguien que me quiera decir que, bueno, en ese entonces era de 1 trillón, subió a 5 trillones en 2014, ahorita ya estamos en 2026. ¿Alguien quiere saber cuánto es la oferta monetaria hoy en día? ¿Se quieren espantar? ¿Alguien que quiera decir cuánto creció? ¿A 8? ¿A 9? ¿A cuánto? Si queremos saber. En 2014 era de 5 trillones, ahorita es de 23. Y solamente pasó la pandemia y se cuadruplicó, 23. Ahora, eso en 10, 12 años. Ahora, de aquí a 2038, ahorita es de 23. ¿Cuánto creen que será para 2038? Si multiplicamos 23 por 4 como mínimo, vamos a obtener unos 96, si no me equivoco. Sí me equivoco, 92, 94. Entonces, si en 2038 vamos a tener unos 100 trillones de dólares, ¿qué está pasando? ¿De dónde están saliendo todos esos dólares? Bueno, eso lo vamos a ver todas las siguientes clases, porque aquí es donde justamente entramos a lo que la Fed hizo mal. Porque sí, en 2008 imprimir dinero fue bueno al corto plazo, pero fue horrible para largo plazo. Y ojo, estamos entrando a ese periodo en donde las consecuencias de largo plazo que se tomaron en 2008 van a entrar justamente para nosotros la próxima década. Ahora, diferencia clave, no fue aquí una recesión de consumo en 2008, como en 1929. Aquí la prioridad en 2008 era pagar la deuda. Lo que sucedió aquí fue un colapso del sistema contable. La prioridad era pagar deuda, no gastar. Es lo que diferencia de 1929. Y aunque fue controversial, y de hecho lo es, aunque muchos dijeron que imprimir dinero era irresponsable en tal medida, funcionó. En el corto plazo funcionó y funcionó bastante bien. Se evitó una depresión sistémica.
Ahora, los que sabían de economía sabían que el mundo acababa de sellar su destino. Todo ese dinero iba a crear una ola de cosas horribles en el futuro, y es justamente en el 2008 que entonces un grupo de programadores, o uno, o mujer, o joven, o anciano, no se sabe, un programador llamado con el seudónimo, el apodo de Satoshi Nakamoto, justamente en 2008 lanza Bitcoin, que es un dinero que no se puede imprimir. Bitcoin se lanza con un límite de 21 millones de monedas. Esto hace que los 21 millones de monedas sean para toda la gente. Y no se pueden imprimir más de 21 millones de monedas. A diferencia del dólar, que aquí había 1 trillón, después 5 trillones, ahora son 23, y en la próxima década serán 100 trillones. De repente el dinero se aumentó 100 veces ¿en qué? 30 años, en 20 años. Ah, no, sí, 30. Pues para eso se lanzó el Bitcoin, para que no suceda eso. Van a ser 21 millones en 2008, van a ser 21 millones ahorita en 2026, van a ser 21 millones en el 2040, en el 2100, en el 2150, para siempre van a ser 21 millones. El Bitcoin se lanza como una protesta pacífica contra el dólar, contra los bancos, contra la Fed. De hecho, todo queda bien registrado. Se lanza el 31 de octubre, justamente como Martín Lutero. Se deja en el bloque Génesis, un portal del periódico The Times de Londres, en donde se acusa a los cancilleres de los banqueros del Reino Unido. Y bueno, pero en el corto plazo fue bueno porque funcionó, pero los balances de los bancos centrales se inflaron a niveles nunca antes vistos en la historia. Ahora, aquí vamos a entrar en algo un poco más complejo, que sería un canal de transmisión bloqueado. Quiero mostrarles por qué la política monetaria tradicional falla en un desapalancamiento. Ahora, sí. Ok, todos los que estamos aquí somos adventistas. Ya me encargué de verificarlo. Todos los que estamos aquí presentes somos adventistas. Aquí se los voy a explicar como adventistas, no como gente normal. Lo que sucede aquí es que el Banco Central imprime dinero. Y cuando imprime el dinero, ¿qué sucede? Ese dinero nuevo se los entrega tanto a bancos comerciales como a mercados financieros, ya sea para comprar activos, ya sea para que los bancos otorguen préstamos. Esto es, el banco crea dinero, se lo va a dar a Banco Azteca o a Bancomer o a Banorte. Y estos bancos no lo van a regalar, lo van a dar en forma de crédito, dando más préstamos con intereses bajos. Así va a llegar el nuevo dinero a estos lugares. ¿Qué es lo malo? Que con esto el dinero no llega a la gente de manera directa, pero cuando ya llegó a los bancos, ya está siendo invertido en mercados financieros, ya está siendo invertido en las primeras empresas que pidieron préstamos temprano, y los precios empiezan a subir como si este dinero ya existiera, porque ya existe, pero la gente normal como nosotros no puede aprovechar eso porque el dinero todavía no ha llegado a nosotros. Esto se le conoce como un efecto Cantillón. El efecto Cantillón, en pocas palabras, en definición, es que estos de aquí, los terceros, los intermediarios, bloquean el paso del dinero nuevo a nosotros como personas. Y aquí es donde entramos en una teoría monetaria moderna. La teoría monetaria moderna lo que hace es que en vez de estos terceros hay que quitarlos, y en vez de que el Banco Central le entregue el dinero a los terceros, se los entregue directamente a la gente. Pero para eso necesita una estructura gigantesca. Lo hicieron en pandemia. ¿Recuerdan que en pandemia en Estados Unidos se le depositó en cuentas bancarias personales a las personas y no a través de los bancos? O sea, no se le depositó a la cuenta de los bancos, se le depositó a las cuentas bancarias de las personas. Esto pues fue bueno porque la economía, el dinero nuevo llegó directamente a las personas, a la economía real. Eso es lo que quiere una teoría monetaria moderna, para que no abusen estos, inflen los precios cuando llega el dinero a ellos antes y hagan subir los precios y se aprovechen del nuevo dinero. Ahora, como adventistas, ¿qué puede desembocar una teoría monetaria moderna? En una CBDC. Déjenme decirles que la tecnología que utiliza Bitcoin es una time chain, una cadena de tiempo, o una blockchain, una cadena de bloques.
Es un sistema de criptografía que es bastante poderoso, una tecnología muy buena para ese entonces, y de hecho actualmente lo sigue siendo, se está construyendo un montón de cosas sobre eso. De hecho, en el 22 de noviembre del año pasado, todo el sistema SWIFT quedó atrás. Las transferencias internacionales pasaron de un sistema SWIFT a un sistema de blockchain, la tecnología que dio inicio a Bitcoin. Y si después, bueno, esto después podría crear una CBDC. ¿Qué es una CBDC? Es prácticamente un Bitcoin malo. Una moneda del Banco Central centralizada, una moneda digital del Banco Central. CBDC, Central Bank Digital Currency. ¿Qué permitiría una CBDC? Como ya todos tienen una billetera, permitiría muy fácilmente que las personas reciban el dinero de una manera más directa que en pandemia, de una manera más calculable y de una manera que el efecto Cantillón desaparezca. ¿Qué es lo malo? Que una CBDC que traería estos beneficios automáticamente permitiría que el banco pueda congelar todos los fondos de todas las cuentas donde se encuentren esas monedas. Como adventistas, ¿les suena esto a ustedes? Claro, claro que sí. Así es, una CBDC. ¿Quién utiliza una CBDC? China. En China, todo lo que se utiliza, bueno, obviamente se acepta efectivo claramente, pero las CBDCs, los yuanes digitales del Banco Central, otro tipo de moneda que ya se utiliza allí, se puede congelar, se puede ver en qué se gasta, se puede ver con quién, qué se vende, toda la información, toda esa información se puede recopilar de una manera mucho más sencilla. Déjenme decirles, si ustedes abren su aplicación de banco y van el balance allí, que es dinero digital, sí es dinero digital, pero no es una CBDC, es dinero digital en los libros contables del banco. En cambio, una CBDC es una moneda no del banco, sino del Banco Central. Y esto permitiría un nivel de vigilancia enorme. ¿Cuál es la diferencia? En Bitcoin, de hecho, la vigilancia de Bitcoin es masiva, pero se mantiene la privacidad, porque en Bitcoin lo que se mantiene en vigilancia son las billeteras. Tal billetera, tal dirección tiene tanto, y todos pueden ver cuándo le llegó, qué tiene y cuándo lo mueve, y saber en qué situación está tal billetera y todas las demás. Pero lo bueno de Bitcoin es de que las billeteras no tienen tu nombre, solamente son una serie de números y letras. En cambio, las billeteras de la CBDC sí tienen tu nombre, están relacionados a todo tu historial, historial crediticio, historial de crímenes, todo lo relacionado a tu persona. Y claro, si el banco lo quiere, si el Banco Central lo quiere, te puede congelar las cuentas por medio de una orden judicial y fácilmente te bloquean las cuentas. China ya lo utiliza. Europa este año ya va a empezar en la creación de una y seguramente se va a lanzar para 2028 en Europa. En Estados Unidos se ha hablado de una CBDC, que recuerden, la profecía de Apocalipsis 13. Estados Unidos es el que debería de imponer esta tecnología, pero Donald Trump ya declaró que al menos en su gobierno no se va a imponer una CBDC. Y por otra parte, Jerome Powell, que es el presidente actual de la Fed, ya también ha declarado que mientras él esté en la Fed como presidente, no se va a hablar ni se va a trabajar en una CBDC. Pero aún así, para el futuro, muy seguramente, sabiendo cómo va el mundo, una CBDC llegará a Estados Unidos y después simplemente van a ver qué compra la gente, qué vende, van a tenerla bien identificada, quién guarda el sábado, quién no, y fácilmente se les puede prohibir comprar y vender con una tecnología así. Conceptos fundamentales, pues, ya para ir terminando. Estamos llegando al final. Quiero que se lleven 3 conceptos clave de esta clase. Estos van a venir en el examen muy seguramente. Recuerden, ahorita vamos a tener nuestro quizzes. El que gane se va a llevar sus $5 en Bitcoin. Así que presten atención. 1. La burbuja. Primer concepto. Una burbuja es prácticamente cuando la deuda supera la capacidad de pago. Una burbuja se forma silenciosamente cuando los pasivos crecen más rápido que los ingresos. La confianza excesiva, que hablábamos de la psicología en masa, crea un efecto riqueza ilusorio basado en la valoración inflada de activos. No es malicia, no es que las personas sean malas, no es que las personas sean tontas. Es simplemente confianza, algo bueno en sí, mal calibrada. Confianza mal utilizada. Segundo concepto, punto de inversión. Es cuando el servicio de deuda es mayor al cash flow, al flujo de caja.
El servicio de deuda son los créditos que te prestan, la interés, el numerito. Y el cash flow es lo que tú puedes tener de flujo de caja en tu empresa o tu persona. Y el punto de inversión es el momento crítico donde los pagos de intereses ya asfixian al consumo. Los deudores, pues, tienen que dejar de gastar para pagar las deudas, reduciendo el ingreso de otras personas y empezando la chispa, detonando el ciclo negativo. Esto nos va a llevar al concepto número 3, que es el desapalancamiento. Es el momento Minsky. El momento Minsky es el desapalancamiento. El momento Minsky es el punto de no retorno en el agujero negro. El momento Minsky es el fallo cardíaco. A diferencia de una recesión normal, bajar las tasas de interés pierde su poder de tracción. Se requiere reestructuración de deuda, se requiere austeridad, se requiere redistribución de riqueza también, lo cual es malo porque no respeta la propiedad, pero bueno. Estos tres conceptos están interconectados, uno lleva al otro, y entenderlos, pues ya nos hace, de hecho sí, 90% más separados de las personas normales de este mundo en cuanto a sus conocimientos de economía. Ahora ustedes pues ya están dentro de ese rango porque ya entienden estos mecanismos que son adyacentes. Uno sigue al otro, creando un ciclo. El largo plazo no es una garantía, pues. El largo plazo puede incluir décadas de estancamiento si el desapalancamiento no se gestiona correctamente. Lo que hicieron en 2008, dato curioso, en 1929, se tardaron 10 años, de 1930 a 1938, en recuperar todo lo perdido. Fue una década perdida. En el 2000 fue la burbuja del Internet, 2001. Se tardaron también 10 años para volver a recuperar lo perdido. Pero en 2008 no sucedió nada de eso porque se imprimió el dinero. Ahora, ¿se tiene que recuperar lo perdido? Sí, pero no se recuperó en ese momento. ¿Les suena algo? ¿Cuándo se tiene que recuperar lo perdido en 2008? Si no se perdió en ese momento. Por supuesto, se tiene que cumplir ahora, en las próximas décadas. Entonces, todos hemos escuchado, no, de hecho, no sé, bueno, un dicho que es que el mercado siempre sube a largo plazo. Ah, sí, el mercado siempre sube a largo plazo, y de hecho sí es correcto, pero tiene ejes. Es un mito, y es muy peligroso en la historia moderna, en las finanzas modernas, porque ignora algo fundamental. Y esto es los ciclos de deuda justamente a largo plazo. La estabilidad prolongada adormece la percepción del riesgo y debemos de entrenar la mente para cuestionarnos la complacencia cuando todo parece ir bien. Así de que Japón, ¿saben cuánto tardó en recuperar lo perdido? 30 años, desde 1990 hasta el 2024 de hecho. Fue un crecimiento nulo, no creció en 35 años, fue una generación perdida, 35 años, justamente porque no gestionaron el desapalancamiento correctamente. Así que, pues ya, ahora sí, ya hemos terminado. De hecho, esto me encantó. Esto lo hago con inteligencia artificial y está súper. Esta es una dirección de billetera de Bitcoin. Prácticamente esta es mi billetera. Si ustedes la escanean, pueden enviar Bitcoin allí. Está genial. Y, bueno, en sí las clases son gratuitas, pero si quieren enviar allí Palchesco para pagar la inteligencia artificial con la que hago las cosas, pues estaría bien. Estaría súper. Y ahora, pues ya vámonos al quizzes. ¿Dudas antes de comenzar con el quizzes o comentarios que nos quieran aportar? Las siglas de CBC, algo así, La CBDC. CBDC. Ajá. La CBDC es Central Bank, Banco Central. CBDC, DC de Digital Currency, moneda digital. CBDC, Central Bank Digital Currency. Y esa pues ya existe en China. Va a existir en muchos lugares donde se prohíbe la libertad de expresión, o al menos todo lo que esté de ese lado de esa ideología, que sería China, Pakistán, tal vez India, Rusia, Corea del Norte, por supuesto. Y de hecho, justamente el Bitcoin es ajeno a eso. Los países donde está prohibido o se prohíbe, se está contra la libertad de expresión,
En esos países está prohibido el Bitcoin. El Bitcoin está prohibido en China, está prohibido en Rusia, está prohibido en Corea del Norte, prohibidísimo, está prohibido en Venezuela, está prohibido en Cuba, está prohibido en Nigeria, está prohibido en Irán, que de hecho la moneda de Irán se acaba de ir a super cero. Y obviamente pues esto no da gracia, porque muchas personas tenían su dinero en riyals, creo que era, o dirhams, no recuerdo. Pero en África ya se utiliza muchísimo el Bitcoin como moneda de cambio. O sea, por ejemplo, tú vas a San Juan bueno, vas a un baño público, aquí pagas con moneditas. En muchos países de África se hace ya con Lightning Network, o sea, con Bitcoin. Y es la economía normal, porque solamente existen 21 millones. Bitcoin es una moneda que bajo los conceptos teóricos de economía es una moneda sana. A largo plazo, claro. Ahora, denme unos minutitos. Claro, si tienen más preguntas, pueden acompañarnos mientras si empiezo el juego y lo empiezo a difundir. Ok, ya está circulando el enlace en los grupos y ya podemos ir entrando. ¿Me lo puedes enviar a el link, hermano? Sí, a ver, la van, ¿verdad? Súper bien, ya tenemos aquí nuestra hermanita Nerina, Estrellita, a Jessica, a Gilbert. Aquí, ¿quién es 304718? Para tenerlo ubicado. Muy bien, amigo Laván. Soy el Abraham. Excelente. A ver, somos 1, 2, 3, 4, 5. Ya estamos todos. Ahora sí, rapidito. ¿Están listos? 3, 2, 1 y vámonos.
Recuerden que en Quizzes podemos jugar con calma. Lo que importa aquí es responder bien la pregunta, no responderla con tanta prisa, porque el sistema es por puntaje. Por puntaje basado en tiempo de respuesta de preguntas individuales.
Súper bien, ya tenemos todos los jugadores terminando sus partidas. Y vamos a tomarle captura al podio. Súper bien, ya tenemos la capturita del podio y tenemos como ganadora a nuestra amiga Jessie. En segundo lugar tenemos a nuestro amigo Labam, y en tercero tenemos a Estrellita. Súper bien. Entonces vamos a hacerle llegar a Jessie su segundo premio consecutivo, de hecho. Y muy bien, amigos. Preguntas, comentarios que tengan acerca del quizzes, de lo que repasamos, ya para ir terminando. Amigos, ¿hay alguien allí? No, que por alguna razón hay unos conceptos que no los pude captar muy bien. ¿Vas a retomarlos la semana que sigue? A ver, déjenme mostrarles justamente un adelanto de lo que vamos a ver la próxima semana, que es esta de aquí. A ver, está cargando. Ahí está. La próxima clase vamos a ver justamente cómo gestionar una crisis. Entonces, hoy vimos psicología de masas, qué es lo que provoca una crisis. Hoy vimos qué es lo que la provoca. La próxima semana vamos a ver cómo gestionar esas crisis. En este caso, pues lo vamos a ver desde una manera macroeconómica, pero estos 4 conceptos, estas 4 palancas nos van a servir en nuestros ámbitos personales para saber cómo actuar en caso de que lleguemos a tener una crisis económica personal. Así de que esta va a ser la próxima clase de la clase de la próxima semana, y estén atentos a las diapositivas también, porque todos los conceptos que aparecen en las diapositivas, todas las preguntas del Kahoot son a partir de las diapositivas. De eso me aseguro. Muy bien, Jesse, Gilbert, Estrellita, Labam. Esto sería todo entonces de nuestra parte y nos podremos ir viendo la próxima semanita. Muchas gracias. Excelente. Saludos desde Monterrey, Nuevo León, México. Saludos desde Guadalajara. Eso. Saludos, bendiciones. Gracias. Feliz nochecita. Gracias, buenas noches.